Aproximarse a la biografía del físico danés Niels Bohr resulta apasionante. Estamos ante una figura deslumbrante que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la física y la química modernas. En 1913, hace un siglo, propuso el primer modelo atómico cuántico para la estructura atómica, un cambio revolucionario. Personaje singular, obtuvo el Premio Nobel de Física en 1922. Su vida estuvo plagada de vicisitudes y riesgos. Legendarias fueron sus controversias con, entre otros, Rödinger o Albert Einstein, ambos escépticos con respecto a la mecánica cuántica. Enseguida conoceremos algunos detalles sobre la brillantez con la que defendía sus argumentos Bohr, además de otras muchas claves de su vida y obra científica. Nos acompaña Luis Sese, que es catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Bien, como decíamos antes, vamos a hablar de Niels Bohr y de un centenario muy particular. ¿Por dónde comenzamos, profesor Sese? Bueno, pues estamos justamente en el centenario de la propuesta que hizo Niels Bohr en 1913 del primer modelo atómico cuántico para la estructura atómica, con el cual logró explicar los espectros de emisión del átomo de hidrógeno y de los átomos hidrogenoides, que son átomos que tienen un único electrón. Esto fue un cambio revolucionario, pues logró incorporar con éxito la hipótesis cuántica de Planck, hipótesis que había propuesto Planck en 1900 para explicar el problema denominado del cuerpo negro. Hoy puede resultar complicado imaginar el tremendo avance que supuso este modelo, que no era perfecto en absoluto, puesto que estamos ya con el bosón de Higgs descubierto. Se acaba de dar el premio Nobel a Higgs y a otros también por la propuesta de esa partícula. Y entonces puede resultar difícil imaginarse que un modelo tan sencillo fuese un cambio tan radical. El caso es que fue así. Y en esto la figura de Bohr jugó un papel fundamental. Muchas de sus ideas, de las discusiones científicas que mantuvo con otros científicos y todo esto forman parte y han formado parte del desarrollo de la física y de la química modernas. O sea que este hombre no era precisamente un don nadie en el campo científico. Bohr fue un personaje singular. Nunca le importó reconocer que estaba equivocado y sumarse a lo que era correcto. Jamás. Fue maestro de sus alumnos. Fue discípulo de sus alumnos más aventajados. Y finalmente acabó siendo maestro de todos ellos. Recibió el Premio Nobel de Física en 1922. Con esto vamos ya diciendo cosas sobre esta persona. Por otra parte, su vida no estuvo exenta de vicisitudes y peligros. Nació en Dinamarca en 1885 y le tocó sufrir los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Como su madre era judía, la Gestapo y los nazis anduvieron detrás de él y entonces tuvo que pedir asilo en Suecia, a donde emigró en 1943. De allí saltó a Gran Bretaña, invitado por Winston Churchill, y finalmente marchó a Estados Unidos, en donde permaneció hasta el final de la contienda. Antes y después de la guerra, Bohr dirigió el Instituto de Física Teórica de Copenhague. Este instituto era un lugar de atracción para todos los jóvenes físicos de la época que querían estar al tanto de las últimas novedades en este apasionante campo. Y esto tenía un lado bueno, y es que la fábrica de cerveza Carlsberg estaba justo al lado del Instituto de Física Teórica. Al margen de lo que pueda pensar la audiencia sobre la conveniencia o no de tener cerca una fábrica de cerveza, había un hecho muy importante, y es que Bohr tenía muy buenas relaciones con la dirección de la empresa. Y esta concedía becas a estudiantes europeos de física que quisieran ir a Copenhague a estudiar física. Y esto fue algo que contribuyó mucho al desarrollo de la física tanto en Europa como en todo el mundo.
Después volveremos con Bohr, como decía el profesor Sese, vamos a salpicar de algunos episodios de su vida y por supuesto de sus investigaciones el programa, pero creo que es interesante llevar a cabo un pequeño preludio sobre el estado de la cuestión, de todo lo que vamos a hablar y comentar una serie de hitos. Sí, es muy difícil ser exhaustivo en los hitos que se encontró Bohr como problemas pendientes cuando él llegó a abordar el tema del espectro del hidrógeno y de los hidrogenoides, pero sí podemos señalar una serie de hitos significativos, tanto en el campo de la experimentación como en el de la teoría. Vamos a empezar por la experimentación. Allá hacia finales del siglo XIX, se habían identificado muchas líneas espectrales de muchos elementos químicos conocidos. Esto se hacía utilizando los tubos de descarga. Se hacía vacío en el tubo, se introducía el gas del elemento químico, se sometía a una descarga y se observaban las luces que emitía aquello. Se analizaban y se veían que correspondían a longitudes de onda o frecuencias características de cada elemento. En particular resultaba muy llamativo el átomo de hidrógeno y su espectro. Todo el mundo reconocía que el átomo de hidrógeno era el elemento químico más sencillo. Y este presentaba una serie de líneas en el espectro electromagnético que se presentaban justamente a frecuencias o longitudes de onda fijas. Había 4 líneas en la zona del espectro visible y 5 en la zona del ultravioleta cercano. Pero en realidad nadie sabía a qué se debía ninguna de todas estas líneas ni por qué se producían. Hacia 1885, que es cuando ya se conocían estas 9 líneas, un maestro de escuela sueco, Balmer, propuso una fórmula muy sencilla que daba cuenta de las 9 líneas. Pero no había ninguna justificación teórica para ella, era una fórmula empírica. Con el correr de los años, en 1908, el físico alemán Paschen identificó más líneas del espectro de emisión del hidrógeno en la región infrarroja. Y en ese mismo año, Ricci formuló lo que se conoce hoy como el principio de combinación de Rydberg-Ricci, que dice que cada frecuencia que se observa en un espectro se corresponde con la diferencia en el sentido de resta aritmética, de 2 términos característicos del átomo que provoca esas líneas o que produce esas líneas. Lo que hizo Bohr con su modelo fue dar un espaldarazo a este principio de combinación que utilizamos hoy. Incluso le seguimos llamando términos espectrales. Podemos sustituirlo por estados y sería una nomenclatura mucho más precisa, pero el principio sigue siendo válido. Y un salto más en el tiempo, hacia 1913, ya se conocían 12 líneas del espectro del hidrógeno en laboratorios terrestres con tubos de vacío. Y en total, analizando la luz que provenía de las estrellas y del Sol, se sabía que en el espectro del hidrógeno había por lo menos 33 líneas. Pero nadie sabía por qué se producían ni qué eran en realidad. Desde el punto de vista de la teoría, los hitos, vamos a ser muy rápidos. Empezaremos, como ya hemos mencionado antes, con la teoría cuántica de Planck en 1900, la aplicación que hizo Einstein de esta teoría del cuanto para explicar el efecto fotoeléctrico en 1905, por lo que ganó el premio Nobel, y luego 2 aplicaciones sobre la teoría de calores específicos de sólidos a muy bajas temperaturas que realizaron Einstein en 1907 y Debye en 1912. De toda esta aplicación teórica, quedaba claro que el cuanto tenía que ver con la constitución de la materia, pero no estaba muy claro cómo. De hecho, los primeros modelos atómicos que había no estaban, por decirlo así, en muy buena forma. Si volvemos un poquito hacia atrás, en 1897 Thomson descubre el electrón y propone su modelo atómico de el pastel con pasas. Este pastel con pasas era una masa positiva que contenía toda la masa del átomo y en el cual estaban incrustados los electrones de un modo, un pastel con unas pasas ahí puestas. Pero este modelo no era consistente con la realidad experimental. La realidad experimental más fuerte que había por el momento era la que había producido Rutherford con sus experimentos de bombardeo de partículas alfa sobre láminas de oro.
de acuerdo con estos experimentos, Rutherford llegó a la conclusión de que los átomos tenían que ser algo así como pequeños modelos planetarios. Modelos planetarios en los cuales el núcleo, que concentraría la práctica totalidad de la masa y la carga positiva, estaría rodeado de unos electrones que estaban dando vueltas alrededor. Pero este modelo tampoco era consistente, porque estaba en contradicción con la teoría clásica electromagnética de Maxwell, según la cual los electrones, como partículas cargadas en estado de movimiento acelerado, deberían radiar energía y de esta forma precipitarse rápidamente sobre el núcleo siguiendo una trayectoria en espiral que en el caso del átomo de hidrógeno debería de tener lugar en un tiempo aproximadamente menor de los 10 elevado a menos 10 segundos. Esto llevaría consigo la emisión de radiación y esto no se observa. Luego, los modelos atómicos tampoco estaban en buena forma hasta ese momento. Y bien, ahora llega el momento de volver con Niels Bohr, que entra en escena. Bueno, pues Bohr nace en Dinamarca en 1885, como hemos dicho antes, realiza allí sus estudios. A los 22 años, era un joven muy brillante, recibe la medalla de oro de la Academia de Ciencias danesa por sus trabajos sobre la física. Destaca también como jugador de fútbol. No se dedicaba solo a estudiar, parece que hacía más cosas. Obtuvo su doctorado en 1911 en física y de allí marcha a Cambridge a trabajar con Thomson, el descubridor del electrón. Llega Bohr a Cambridge y se encuentra con un Thomson muy adusto y queda claro que de esa colaboración no va a salir nada bueno. No conectan. Directamente las dos personalidades no llegan a entenderse. De modo que a la primera oportunidad Bohr hace las maletas y en 1912 se marcha a Manchester a trabajar con Rutherford, que estaba recién propuesto con su modelo atómico y estaba eufórico prácticamente porque había descubierto cosas muy importantes. Y aquí viene el cambio. Estas dos personalidades sí conectan y de hecho forjan una amistad y colaboración que dura toda su vida. Algo que en el ambiente científico pues no siempre es lo normal y es algo loable, digno de admiración y todo lo demás. Después de empaparse de toda la realidad experimental que le comunica Rutherford y de sus ideas, Bohr vuelve a Copenhague en 1913 dispuesto a corregir en lo posible el modelo de su maestro, ese modelo que colapsaba los electrones sobre el núcleo. En este punto es importante señalar que Bohr contó con dos actitudes incondicionales. La actitud de total apoyo por parte de Rutherford y otra actitud de total rechazo por parte de Thomson. No le perdonó que le abandonara y se marchara con un competidor. Bohr se puso a trabajar sobre cómo mejorar este modelo atómico para explicar los espectros de los átomos, en realidad, y que triunfó en su empeño, pues es algo que debería resultarnos claro hoy a la vista del éxito que tuvo su modelo, puesto que ha llegado a formar parte de los libros de texto de todos los estudiantes de secundaria en todo el mundo e incluso de los primeros años de las carreras universitarias. No contiene la verdad absoluta. Era un modelo muy aproximado y muy ad hoc, hecho para que funcionara. Pero se considera, o muchos consideramos, que prepara la mente para lo que vino después, hacia el cuarto del siglo XX, 1925-1926, con la formulación de la mecánica cuántica por parte de Heisenberg y de Redinger. Pues vamos a conocer algunos detalles de ese modelo de Bohr. Sí, así muy brevemente, este modelo está basado en tres hipótesis básicas. La primera es, y centrándonos solo en el átomo de hidrógeno e hidrogenoides, que es para los cuales funciona, es que el electrón se mueve en órbitas circulares clásicas alrededor del núcleo. En estas órbitas circulares que denominamos estados estacionarios, el electrón no emite energía por definición,
y hay un equilibrio entre la fuerza de atracción del núcleo positivo a la carga negativa del electrón y la fuerza centrífuga que tiene el electrón por estar en ese movimiento circular. Estos estados estacionarios no pueden ser cualesquiera, estas órbitas circulares no pueden ser cualesquiera. Bohr postuló que las permitidas tenían que ser aquellas en las que el momento angular del electrón, es decir, el producto de la masa por la velocidad lineal por el radio, fuese un número entero positivo de veces la constante de Planck dividido por 2pi. Este número entero n, va desde 1, 2, 3, 4, etcétera, es lo que se denomina el número cuántico principal. Y seguimos utilizando esa nomenclatura hoy para denotarlo. Y cuanto más grande es ese número, más grande es la órbita, más lejos está el electrón del núcleo y más alta es la energía, es decir, menos estable es el electrón dentro de esa órbita. Y la tercera hipótesis que formula es que los cambios de energía que pueden tener lugar se deben justamente a los saltos que puede efectuar el electrón entre estas órbitas estacionarias. Es decir, que las frecuencias que observamos se deben justamente a la diferencia de energías que hay entre dos cualesquiera de estos estados. Estas tres hipótesis básicas son ad hoc, es decir, están hechas para funcionar, pero explican y explicaron perfectamente los espectros de emisión del átomo de hidrógeno y de los átomos hidrogenoides. Fue un gran éxito. ¿Y a dónde llevaron estas hipótesis? Pues estas hipótesis llevaron directamente a justificar los espectros de los átomos de hidrógeno y de los hidrogenoides, a explicar todas las líneas que se conocían de estos elementos, a predecir la existencia de nuevas líneas que se comprobaron experimentalmente en el correr de los años. Hoy sabemos que hay una serie de líneas, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fun y Humphreys, que no se conocían entonces, pero que su fórmula y su formulación permitía predecir que iban a existir. Permitió además sentar las bases para demostrar la existencia real de niveles de energía en los átomos, algo que realizaron Frank y Hertz en un experimento brillante en 1914, dio las bases para generalizar el modelo. Sommerfeld, Wilson e Ishibara, 2 años después, 3 años después, dan un modelo incluyendo órbitas elípticas, incluyen también conceptos como la degeneración, en fin, una serie de cosas interesantísimas. Todos estos modelos no funcionaron para explicar todos los espectros de emisión de todos los átomos, en particular ya con 2 electrones ya no servía, pero sí sentó las bases para lo que iba a venir después en la mecánica cuántica, como hemos dicho antes, en 1925 y en 1926. Hay una anécdota muy interesante que revela cómo estaba la situación científica en el momento, el ambiente de competición terrible que había, ¿no? Y es que justo en 1912, un año antes de la propuesta de Bohr, un matemático inglés, Nicholson, que trabajaba en el King's College de Londres, había propuesto un modelo similar en espíritu al de Bohr, pero en el que en vez de cuantizar el momento angular orbital, lo que hacía era cuantizar la energía de esas órbitas que iba a haber allí. Y esto le llevaba unos resultados que no eran consistentes con la realidad experimental. Tenía que complicar el modelo mucho más, y aquello no iba a nada. Y entonces aparece Bohr, y se puede decir que gana por la mano a Nicholson la formulación y interpretación correcta de ese modelo, y se lleva el premio Nobel. Y se abre el camino hacia la fama mundial, para siempre. O sea que si Nicholson hubiera tenido un poco más de tiempo, a lo mejor lo hubiera encontrado, porque hubiera visto que no funcionaba y hubiera probado más cosas. Pero Bohr no le dio la oportunidad. Decíamos antes que Niels Bohr era un personaje muy singular y creo, profesor, que ahora vamos a comentar algunos aspectos curiosos de su personalidad. Sí, puede ser interesante, ya que hemos dicho lo que hizo así brillante por lo que se le dio el premio Nobel en 1922, pues comentar cómo era este personaje, porque era realmente singular. Sus rasgos de personalidad eran muy acusados. Sus colaboradores le describen como alguien muy competitivo, tenaz
y de lento pero muy profundo pensamiento. Hay una fuente de anécdotas sobre Bohr, su personalidad, y es uno de sus discípulos, George Gamow, un ruso de nacimiento que emigró finalmente a Estados Unidos y que, por cierto, fue un becario Carlsberg. Tuvo esa fortuna. Entonces, en sus libros sobre historia de la física, Gamow nos comenta muchos detalles cariñosamente y profusamente sobre la personalidad de Bohr. Una anécdota reveladora puede tener que ver con el espíritu competitivo que tenía Bohr. Cuenta Gamow que una noche, volviendo de una celebración en Copenhague que daba un matemático al que le habían dado un premio, pues volvían a casa y volvía Bohr, su esposa y una serie de discípulos. Uno de ellos, Casimir, que también llegó a ser famoso por sus contribuciones a la física, que además era alpinista, pues vio un edificio y dijo, pues nada, me lo voy a escalar. Y directamente en plena noche se pone a escalar el edificio. Bohr, el maestro, que no quería ser menos, se decidió a igualar la hazaña y entonces se puso a escalar también el edificio sin ser alpinista. No queda aquí la anécdota. Resulta que el edificio era un banco y acertó a pasar por allí una pareja de policías. Y entonces, al ver aquello, dijeron, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro, vieron el grupo, vieron a la señora de Bohr y dijeron, bueno, en realidad es solo el profesor Bohr. Y se marcharon tranquilamente. No sabemos si dijeron algo más, pero lo que parece que queda claro es que en Copenhague debían de estar acostumbrados a las excentricidades de este personaje. Otra anécdota interesante que pone de manifiesto su lento pero profundo pensamiento es muy divertida, porque, bueno, pues en el Instituto de Física Teórica se invitaban a científicos que estaban trabajando en problemas candentes del momento a dar seminarios sobre el tema que ellos conocían o sobre el que habían hecho contribuciones importantes. El conferenciante daba el seminario y entonces, pues bueno, pues todo el mundo aplaudía, decía que qué bien, qué bonito, nos hemos enterado de todo, fantástico, fabuloso. Y entonces, pues el profesor Bohr levantaba la mano y decía, pues yo no he entendido. Y entonces empezaba a formular pequeñas cuestiones aparentemente inocuas que todo el mundo parecía que había entendido. De hecho, todos se esmeraban en hacerle entender al profesor eso que él no era capaz de ver. Pero Bohr siempre contraatacaba con algún argumento ingenioso. De manera que al final de la discusión quedaba claro que nadie había entendido nada de lo que allí se había contado. Y en una última vuelta de tuerca, pues era Bohr el que daba la explicación de todo lo que él había planteado y que nadie sabía ya responder. Es decir, había entendido mejor que todos lo que allí se había contado, incluso mejor que el propio conferenciante. Era algo realmente tremendo, tremendo. ¿Más anécdotas? Pues sí, seguimos teniendo muchísimas más, porque como decía su maestro Rutherford, este Bohr es el joven más listo que he llegado a conocer. Cuando se creó la mecánica cuántica, en los años 1925 y 1926, que por cierto destruía completamente la creación de Bohr desde un punto de vista formal, su modelo no era nada en realidad comparado con esto, pues Bohr ve que aquello es consistente y entonces abandona todo lo que estaba haciendo, abraza la nueva teoría y la defiende completamente. Es más, ayuda a sus discípulos a mejorarla, como siempre ve más de lo que sus discípulos podían ver, y se convierte en un abanderado de la nueva mecánica. De hecho, es el considerado padre de lo que se denomina la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que es una interpretación muy pragmática, también criticada, pero que funciona perfectamente desde el punto de vista de interpretación de la realidad experimental que se observa. O sea que no tenía miedo a reconocer, bueno, me he equivocado, pues vamos a hacerlo bien. Carecía de ese complejo extraño que afecta a muchos de creerse que están en posesión de la verdad. Pues este hombre no lo tenía. Y así resultó. Sus contribuciones siempre fueron buenas, porque nunca se quedó en el error. Siempre enmendó, si estaba equivocado, corregía. No tenía el menor problema en reconocerlo.
Pero, profesor Sese, Bohr tuvo también grandes enfrentamientos con destacados escépticos de la mecánica cuántica, ¿no es así? Claro, tuvo sus enfrentamientos con algunos científicos importantes, creadores de la mecánica cuántica y escépticos con respecto a lo que ellos mismos habían inventado, en particular con Rödinger y con Einstein. Los dos contribuyeron a crear la mecánica cuántica y a mejorarla, pero ninguno de los dos llegó a creérsela del todo como realidad última de descripción de la naturaleza a escala microscópica, y siempre mantuvieron una postura escéptica a lo largo de toda su vida. Bohr tuvo enfrentamientos dialécticos con ellos, de muchos temas y muy variados. Y hay un par de anécdotas interesantes que revelan esta naturaleza competitiva, tenaz y de pensamiento profundo que tenía Bohr. Una de ellas tiene que ver con Rödinger, que tras inventar su formulación de la mecánica cuántica, en 1926, es invitado al Instituto Bohr de Copenhague a dar un seminario y una serie de charlas. Claro, de lo que decía Rödinger y de su manifestación filosófica sobre lo que él pensaba que debía ser la teoría, pues se deducía que no se creía aquello, pero Bohr sí. Y entonces Bohr se empeñaba en llevarle la contraria en esa manera de visualizar la mecánica cuántica. Pero se la llevaba de tal forma que era inmisericordia. O sea, porque en un momento dado, Rödinger pues cae enfermo, se ve que cogió un constipado o cualquier cosa, y se alojaba en casa de Bohr, porque debían ser amigos también, claro. Y en el mismo lecho del dolor, con su fiebre, Bohr seguía allí castigando a Rödinger, diciéndole, no tienes razón, esto no puede ser así. Al punto de que se cuenta que Rödinger en algún momento de desesperación llegó a exclamar algo así como, si llego a saber en lo que se convierte mi teoría en manos de otros, jamás la hubiera formulado. Y entonces Bohr, contraatacando, graciosamente, le decía, bueno, Rödinger, pero en realidad todos te estamos muy agradecidos por el descubrimiento que has hecho. Y es una cosa terrorífica, debía ser, vamos. Y la otra es con Einstein. Los enfrentamientos con Einstein, la mayoría de ellos, tuvieron lugar en las denominadas conferencias Solvay. Y en una de ellas, pues Einstein manifestó una serie de dudas muy razonables, desde su punto de vista, sobre la relación de indeterminación energía-tiempo. Aquello se hacía de una forma que era alguien proponía la duda y la gente se iba a pensar, porque claro, eran dudas de calibre. Después de toda la noche pensando, Bohr, a la mañana siguiente, rebatió la duda de Einstein utilizando justamente la teoría de la relatividad que había propuesto Einstein. Es decir, había llegado a captar la esencia de la teoría de la relatividad a un nivel que Einstein no es que no lo hubiera captado, sino que no se le había ocurrido aplicarlo a ese otro problema. Es decir, que tenía muchas vueltas de tuerca este hombre que nos ocupa hoy. Pues hasta aquí este recorrido por la vida de Niels Bohr y por este centenario de su modelo cuántico. Agradecemos al profesor Luis Sese su participación y le esperamos en un próximo programa.